Pero ahí se encuentra con nosotros Marco Vinelli, que es director de ESAM, de la Escuela de Gobierno. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido a Exitosa. Permíteme, por favor, ponerme el retorno para poder escucharte. Un gusto estar contigo esta mañana. ¿Cómo te encuentras? Hola, Jesús. Buenos días. ¿Todo bien por acá? Bueno, fíjate que hemos estado hablando de comercio a profundidad, además de mercados formales. Ya se inicia la reunión de líderes y estos son los temas que se van a tratar. ¿Qué te parecen los puntos en la agenda que se ha mencionado, que ha mencionado la presidenta Dina Boluarte? Jesús, creo que es interesante que el país se ponga a pensar sobre el tema de energías renovables o energías verdes, como lo ha mencionado la presidenta Boluarte, pero también es importante cómo combatir o cómo hacer que nuestra economía, que ha venido creciendo durante los últimos 20 años, pueda formalizarse aún más. Este es un problema económico, como tú lo has mencionado, que no solamente existe en el Perú, sino también en varios países, en donde todavía nosotros los economistas no hemos encontrado una respuesta. Las economías crecen, pero la formalidad, en el caso del Perú, podría inclusive hacer un caso de estudio. La informalidad no ha caído. Al contrario, en la pandemia nuestra informalidad se ha incrementado. Habíamos avanzado hasta el 70%, pero hoy día seguimos alrededor del 80% en nuestra economía informal. Ahora, es importante detallar esto, ¿no? Porque hablamos de economía informal, pero no le estamos apuntando a la economía o economías ilegales que ya están presentes aquí en el Perú. Ese es un tema relevante, sobre todo creo que la reforma que hizo Vizcarra en el año 17 y 18 fue de las peores reformas políticas, debido a que privó que el sector empresarial o el sector privado pueda financiar partidos políticos y que hoy día las economías informales estén tomando mucho más valor o mucho más fuerza en la política. Y finalmente tenemos los problemas que hoy día vemos, ¿no? Que empiezan a controlar algunos sectores del sector público y con esa fuerza empiezan a cambiar normas o reglamentos que impiden pues que la acción de un Estado de derecho fuerte pueda combatir estas economías ilegales. Sí. Creo que ahí hay que reflexionar bien y creo que el Congreso todavía tiene la oportunidad de poder resolver este problema en lo que queda del año, ¿no? Marco, permíteme por favor que tengo que hacer una pausa aquí en Exitosa, tenemos que cumplir con el desarrollo de noticias y regreso contigo porque creo que es importante tener enfoque sobre economía formal, economías ilegales, que no solamente son parte del Perú, sino de todo el bloque del Asia-Pacífico. ¿Cómo se va a combatir esto? Imagino que habrán algunos mecanismos sobre energías renovables, el cambio de matriz energética, ¿no? Que también ayuda, por ejemplo, a la reducción de la huella de carbono en cada una de las economías. Y esto que también es el tema que a mí me llamó la atención, que es, por ejemplo, luchar contra la pérdida y desperdicio de alimentos, que creo que es un tema sustancial que va en relación directa con la pobreza. Estamos conversando con Marco Vinelli, director de ESAM, de la Escuela de Gobierno. Está con nosotros en estudios Marco Vinelli, que es director de la Escuela de Gobierno de ESAM. Marco, bueno, estábamos hablando de algunos problemas particulares y yo daba cuenta de, por ejemplo, la agenda del foro APEC, que en este momento está siendo discutido por los líderes de las economías del Asia-Pacífico. Está el tema del uso de las energías renovables, que se llaman energías verdes, el tema de la reducción de la huella de carbono de cada una de las economías. Está el tema de reducir la informalidad, pero también está el tema de esto, por ejemplo, en cierta manera, de hablar de pobreza, ¿no? Con el desperdicio de alimentos, que creo yo es también importante tratarlo, ¿no? Porque las economías, incluso las más grandes, tienen estos problemas. Sin ir muy lejos, China, si bien es cierto es una economía global importante, no deja de ser un país del tercer mundo. Sí, Jesús, yo cuando fui funcionario público en el año 2012, fui a Taiwán, Taipei, en donde ya se empezaba a hablar de la pérdida y desperdicio de alimentos desde ese momento. Es un problema que afecta, como bien señalas, tanto a las economías ricas como a las economías de ingresos medios y las economías pobres.
pero es un problema que está a lo largo de toda la cadena. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se presenta, por ejemplo, en la parte inicial de la cadena, que es en el caso de nosotros el agricultor, que produce los alimentos y que de repente no envasa bien, no tiene dónde refrigerar, no tiene dónde guardar. Entonces ahí se presenta un primer problema en donde hay que generar políticas públicas para poder mitigar esos impactos de la pérdida de alimentos en ese primer eslabón. Luego también se presenta en el transporte y en la distribución, en los mercados mayoristas y minoristas, en donde también existe la falta de tecnología para poder preservar los alimentos y que no se finalmente pierden o se desechen. Y luego está ya en la parte de la cadena de la producción de alimentos, que son los restaurantes o en los hogares de las familias. En los restaurantes también existe la pérdida de alimentos porque hay una mala planificación y se puede producir más, o hay algunas órdenes que se dejan de consumir, digamos, porque el usuario lo cancela. Y en los hogares también existe esta problemática. Y recordemos ahí que, por ejemplo, en Lima, el 30% de la población de Lima no tiene refrigeradoras. Esos son los problemas que se presentó muy fuerte en el periodo de la pandemia COVID-19. Entonces, es un problema transversal que está a lo largo de toda la cadena y que las políticas públicas podrían ayudar dando recetas en cada eslabón para poder reducir la pérdida de alimentos, porque los beneficios que trae son muy positivos. Primero, el agricultor podría ganar más dinero, teniendo mayor volumen de su producción que esté mejor cuidada, y después las familias podrían tener más alimentos, podrían comer de manera más nutritiva, y finalmente eso, como bien señalaste, combate directamente la malnutrición y la pobreza que hay en los países. Sobre todo porque en ese país el problema es bastante serio, la pobreza se ha disparado exponencialmente, tenemos cerca de 10 millones de personas en pobreza aquí en el Perú, y no hablo de la pobreza extrema. Sí, habíamos reducido la pobreza hasta el 20%, 19%, pero la pandemia desnudó todas las falencias que tenemos como Estado, como gobierno, y la pobreza ahora se ha incrementado cerca del 30%, y el año pasado la economía no ha crecido, ha decrecido. Eso quiere decir que las personas no han generado los ingresos suficientes para poder alimentarse bien, no tienen empleo. Esperamos que este año la economía crezca, pero si crecemos al 2%, al 2.5%, vamos a tardar 30 o 40 años en tener el valor de los ingresos que tiene, por ejemplo, Chile. Entonces, es importante volver a retomar la senda de crecimiento, pero debemos crecer al 6, al 7% para poder reducir el plazo y que nuestra economía genere más empleo, genere más ingresos para todos los ciudadanos en el país. No sé si has escuchado a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la directora en realidad del Fondo Monetario Internacional, el día de ayer, respecto justamente a la economía peruana. Indicaba, ¿no? Era bastante optimista y indicaba que lo estábamos haciendo bien y que estábamos ya en un nivel de crecimiento expectante, pero también daba como dato de que nuestra predicción es de 2.3%, pero el ideal es llegar a lo que teníamos hace casi 10 años, ¿no es cierto?, que era entre 6 a 7% anual. Sí, Jesús, este año la economía se prevé que vaya a crecer alrededor del 2%, pero como te mencionaba, no es suficiente para poder sacar de la pobreza a los 10 millones de peruanos que hoy día sufrimos ese flagelo. Entonces, tenemos que retomar el crecimiento. Se ha firmado o se ha inaugurado el puerto de Chancay, que es una mega obra que va a permitir que se genere ingresos por más de 4.500 millones de dólares, pero no solamente necesitamos Chancay, necesitamos, y lo comentabas hace un rato con el anterior participante, que necesitamos que también se desarrolle todo el área de Chancay, necesitamos las autopistas, necesitamos la zona económica especial para que venga inversión, necesitamos que los proyectos mineros se empiecen a reactivar para que pueda generar empleo, necesitamos que se realice Chaimochic, Majes para el tema de la agricultura, y necesitamos impulsar también el turismo. En estas fechas de APEC, por ejemplo, vienen alrededor de 15.000 personas al país que gastan alrededor de $2.000 en estos 3 días, pero necesitamos que más turistas vengan al país para que genere empleo, para que genere ingresos y que podamos reducir esta pobreza en el menor plazo posible, Jesús.
Qué importante lo que tú comentas, porque eso es un resumen justamente de los 3 pilares que sostienen la economía peruana y nuestras exportaciones, ¿no? Minería, agricultura y pesca. Somos una industria extractiva por naturaleza, tendríamos que ser productiva en otro sentido, es decir, transformar nuestros productos y vendérselos al mundo ya con otro tipo de características, pero ¿cuánto tendría que pasar para que eso se dé? Es muy difícil estimar ese punto, pero te cuento un poquito la historia económica, ¿no? La historia económica señala que los países inicialmente fueron extractivos, luego se industrializaron y hoy día ya están en una economía de servicio y que ya están transitando a lo que es la inteligencia artificial en este momento. Lamentablemente en los años de los 50 hasta los 80 más o menos no pudimos industrializarnos y muchas voces hoy día nos dicen hay que industrializarnos, pero ya pasó la ola de la industrialización, hoy día estamos en una ola de la economía de los servicios y que está pensando inclusive en la inteligencia artificial como siguiente paso. Y en términos de servicios... El punto está en la agenda, tecnología justamente y digitalización para las economías del Asia-Pacífico acorde a lo que el mundo necesita. Hoy, sobre todo cuando tienes, por ejemplo, economías que no tienen esa capacidad y no pueden hacerle frente a fenómenos como los hackers que hoy están atentando contra las instituciones y contra las empresas privadas. Efectivamente, y por ejemplo se ha firmado el TLC con Hong Kong, en donde nos va a permitir exportar no solamente uvas, paltas, arándanos, que son los bienes que exportamos, o oro y cobre, sino también va a permitir exportar servicios. Y en servicios lo que requerimos es que nuestros ciudadanos, nuestra población esté capacitada para poder generar y manejar software, hardware, tener un Silicon Valley acá en Perú. Ya Uruguay lo tiene y Uruguay provee servicios a la región y el país, teniendo a una importante universidad como es la Universidad Nacional de Ingeniería o las otras universidades del país, podríamos también implementar un servicio hacia la región del uso de software. Y el puerto de Chancay dice mucho o nos muestra mucho sobre eso. Es un puerto que está completamente automatizado y manejado con un mínimo de personas que permiten pues que la tecnología se ponga al servicio de la cadena logística y que es un puerto muy moderno que hay en Latinoamérica y efectivamente en esta zona de esta parte del mundo, ¿no? Marco, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, un fuerte abrazo. Gracias por la diferencia de estar en los estudios de Exitosa esta mañana, sobre todo en el contexto del foro APEC. Estamos conversando en algún momento. Gracias a Marco Vinelli, director de ESAN, de la Escuela de Gobierno, sobre este y otros temas importantes.